ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues ahí está claro. Por un lado, el juicio a Genaro García Luna, que se lleva en Nueva York. Los fiscales de Estados Unidos tienen ahí preparado algo que podría ser un bombazo en términos no solo mediáticos, sino que pondría en una encrucijada a García Luna, a tal grado que no saben si lo van a poner a hablar o no. Su defensa está revisando, viendo, tratando de calcular qué podría tener la fiscalía. Pero sí se acortó el plazo en lo que hace la presentación de los testigos. Pareciera que tendrán algo pues definitorio, algo muy fuerte. Y eso corre por una pista, lo hemos visto, incluso se da cuenta hoy en la mañanera del día de ayer. Como lo ha hecho el presidente por indicación, pues ahí vamos observando, ¿no?, cómo va el desarrollo. Y por la otra parte, cómo está el asunto civil, que es muy importante porque García Luna acumuló una fortuna de más de 700 millones de dólares. O sea, eso pues es inexplicable si uno pensara en que, por ejemplo, fuera un emprendedor. Uno diría, ah, pues qué exitoso, pero no lo es. Sabemos que tiene que ver con su paso como funcionario público, muchas denuncias de corrupción, desde titular de la AFI hasta secretario de Seguridad Pública Federal, y el Estado mexicano le ha seguido la pista al dinero. Ya se tiene claro cómo triangulaban este dinero para llevárselo a Florida y que lo gastara a manos llenas. El presidente ha tenido esta visión de cuando se trata de este tipo de asuntos, una de las premisas es recuperar el dinero, o sea, reparar el daño, ¿no? Sí. Y en esa búsqueda está el Estado mexicano. Exacto, y si quieres vamos a ver, porque en paralelo también corre unas otras demandas, estas ante la Fiscalía General de la República, penales, por estos mismos casos, pero que tienen que ver con que se destinó dinero público a través de estas empresas y estas triangulaciones para desviar el dinero y luego hacer lavado de dinero. Entonces, existen estas penales. Vamos a ver ahorita el tema de las penales, pero primero vamos a ver el curso de esta demanda civil en Florida que está emprendiendo el gobierno mexicano. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Bueno, ahorita vamos a ver con más detalle esa lista porque tenemos la imagen, pero le decía, a ver, aquí hay algo muy importante que plantea Pablo Gómez, que se trata de una red de corrupción que operó durante 20 años, es decir, que inició cuando Genaro García Luna era funcionario de gobierno y continuó ya durante la administración de Enrique Peña Nieto. Abarca también estos últimos 6 años. Por eso el presidente luego dice, ¿por qué dejan esto fuera
cuando estamos hablando de que esto está relacionado pues con otra serie de acciones criminales que se dieron durante el mismo tiempo que Genaro García Luna fue funcionario y luego también después. Entonces, después de esto están las denuncias penales. Estas se dieron a partir de 2019 por parte de la UIF, a partir de todos los hallazgos que encontraron y son demandas que están en curso en este momento. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero. Los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna. Hay que recordar que la FGR en su momento dio a conocer que sí, tiene órdenes de aprehensión en contra de García Luna por el caso de Rápido y Furioso y por la administración de los penales federales, estos contratos leoninos, estos contratos infladísimos, en donde participaron incluso dueños de medios de comunicación. Entonces, aquí la clave es seguirle la pista al dinero. Si estamos hablando de dinero público, claro, pues no importa si García Luna era secretario o no era secretario, aquí lo que vemos es un modus operandi de saqueo de recursos de la nación en beneficio de privados. Y por eso es muy importante que se haga todo este rastreo, como ya lo tiene la UIF. En su momento, en 2019, se presentaron estas denuncias, estaba Santiago Nieto Castillo como titular de la UIF, pero también ha habido un empuje de parte del propio presidente López Obrador para que se pongan las denuncias y se sepa qué es lo que está sucediendo. López Obrador ha dicho: yo no soy tapadera de nadie. Y no se trata de una persecución política, ni mucho menos, porque algunos quisieran plantearlo en ese escenario. Algunos dicen: ay, es que López Obrador le está pidiendo a Estados Unidos empinar a García Luna, y, por ejemplo, ya hasta habló con Ken Salazar, el embajador, que, por cierto, el embajador de Estados Unidos en México ya también se deslindó, dijo: no hemos hablado nunca de García Luna, y esto es importante que se sepa. Y, pues estamos claramente bajo una línea en donde el gobierno mexicano está tratando de que se regrese el dinero, que se restituya el daño, y ahora nos presentaron incluso las empresas mediante las cuales García Luna andaba, pues básicamente lavando el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora sí vamos a la imagen de quiénes están en la lista, o sea, quiénes son los demandados y también cuáles son las empresas que están ahí relacionadas con toda esta red de corrupción. Estamos, ahí lo primero que tenemos pues son las personas físicas, en donde en primerísimo lugar se encuentra Genaro García Luna, luego Linda Cristina Pereira de García Luna, es decir, la esposa, Mauricio Samuel Weinberg López, que estos son, luego Jonathan Alexis Weinberg, también Pinto. Sí, a ver, vamos a acercarnos un poquito, porque sí, está chiquita la letra. Sí. Y bueno, destacar, estamos hablando de las personas físicas, las que ya decías, y también Nathan Weinziertaub, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero, y una serie de personas morales, 44. Pues leemos algunas: Nunbab Inc., Nunbab Technologies, estas empresas que ofrecían o siguen ofreciendo también servicios de inteligencia y de seguridad, y que muchas de ellas obtuvieron contratos directos con dependencias del gobierno mexicano. Que eso es lo interesante, porque dependencias de gobierno cuando estaba Genaro García Luna, pero luego lo que se ve es que Genaro García Luna siguió teniendo un pie dentro del gobierno, pero ya de Enrique Peña Nieto, también con dependencias, y muchos de estos contratos fueron incluso
incluso simulados, ¿no? O sea, porque solamente se usaban, eran contratos con estas empresas que se les llaman de papel también, porque de lo que se trataba es de sacar el dinero en paraísos fiscales y luego enviarlos a otro lado para comprar bienes inmuebles y bienes muebles y lavarlo, ¿no? Así es, y más o una menos. empresa se llama Best Friends, o sea, mejores amigos, pues todo quedaba entre amigos, pues. Hay que recordar que los Weinberg pues estuvieron mencionados en los Panama Papers, ¿no? O sea, en este escándalo justamente de la utilización de paraísos fiscales para estos propósitos. Bueno. Y en medio de las porquerías de García Luna y compañía, pues resulta que el Poder Judicial se pone del lado de estos sujetos. O sea, para decirlo claramente, ampararon a Luis Cárdenas Palomino, quien fuera el brazo derecho de García Luna. Está mencionado en este juicio, incluso lo que se señala es que al principio el propio García Luna iba a recoger el dinero, ya después mandaba a Luis Cárdenas Palomino, le tenía toda la confianza, era su operador y bueno, pues también hay que recordar que está en prisión, acusado de tortura, Luis Cárdenas Palomino, le bloquearon sus cuentas y ahora obtuvo un amparo para que le desbloqueen sus cuentas. Dice Pablo Gómez, nosotros no bloqueamos cuentas en sí, bloqueamos personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno es investigado por la UIF y ordena este bloqueo, pues lo sacan del sistema financiero. No puede ni cobrar un cheque, no puede utilizar nada, ¿no? Ninguna cuenta, ni mucho menos. Y ahora pues obtuvo este amparo Luis Cárdenas Palomino en una señal, pues que es una afrenta, así la definió el propio López Obrador, es una afrenta al Estado mexicano porque es el Poder Judicial poniéndose del lado de los malosos. Así de claro, ¿no? Así de claro. Y vamos a escuchar lo que explica justamente sobre este amparo que se le concede a Luis Cárdenas Palomino, Pablo Gómez, en donde pues lo que dice es que hay varias cosas que intervienen ahí. O sea, el tema de la soberanía del país por los criterios que se emplean y también claramente no es un tema de desacuerdos. Aquí hay una posición deliberada para hacer prevalecer la impunidad. También hay en lo individual una serie de personas que han sido bloqueadas, están en la lista de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción, pero también por montos, pues algunos millones de pesos, pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. En esto, ya pasando a un tema vinculado con esto que acabo de mencionar, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. Y nada más subrayar que esto produjo de López Obrador la siguiente declaración que creo que no tiene desperdicio. Dice, es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y la impunidad. No hay tregua en el combate a la corrupción, así como diciendo, independientemente de que no contemos con el Poder Judicial, nosotros vamos a insistir, vamos a persistir. Así es, y por eso también se hace todo este ejercicio de informar, de hacer público, porque no nada más es la decisión de un juez o de un magistrado, sino que atiende a criterios que ya hacen jurisprudencia y que entonces hablan de todo un sistema, digamos, desde el Poder Judicial que hace que esto siga prevaleciendo. Vamos a ver cuáles son específicamente los criterios que menciona Pablo Gómez y que son pues verdaderamente alarmantes si uno los escucha en sus implicaciones. Yo presenté una solicitud a la Corte para que un amparo se atrajera desde el colegiado donde está en revisión, como amparo en revisión fuera a la Corte. Es un procedimiento frecuente que existe y lo puede hacer cualquiera. Yo lo hice siempre y cuando, claro, un miembro
del consistorio, o sea, un miembro de la Corte, apoye. Entonces yo hablé con una de las integrantes de la segunda sala y encontré la atención que esperaba. Entonces ella presentó mi solicitud en la segunda sala y dijeron sí, hay que traerlo, pero para endurecer aún más la jurisprudencia. Entonces esta ministra dijo no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora. Se quejaban algunos poderosillos. A ver, es que falta una parte importante, que es específicamente la explicación sobre en qué consiste esa jurisprudencia. Esto que explicaba hace un momento Pablo Gómez, a lo que refiere es que una vez que se dan cuenta de que existe esa jurisprudencia, entonces él emite un amparo y va al órgano colegiado para intentar que esto se eche para atrás. Pero ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es que se establece como jurisprudencia que para que pueda haber un bloqueo de cuentas por parte de la UIF, tiene que haber una solicitud de un gobierno extranjero para que eso sea efectivo. Es así, ¿no? Así es esta jurisprudencia que sería del exministro Medina Mora. O sea, a la carta, pues, porque hay que recordar que Medina Mora fue procurador general de la República en los tiempos de Rápido y Furioso. Se le señaló como uno de los grandes protectores de García Luna. Conoció muy bien a Genaro García Luna. Después se fue de embajador a Inglaterra, lo hicieron ministro. Y ya cuando empezó el gobierno de la 4T en esta administración a indagar, a revisar que lo de García Luna, que lo de Rápido y Furioso, pues el señor Medina Mora dijo, sí, muy ministro, pero ahí se ven. Renunció. Hay que destacar que dejó, o sea, a ver, ¿quién como ministro renuncia? O sea, creo que es claro que para quien forma parte del derecho, pues es lo máximo ser ministro. Por algo se fue Medina Mora, porque tenía cola que le pisaran. Pero sí, había dejado este regalito, digamos, esta posibilidad de que las personas que fueran bloqueadas... Algo le habían detectado porque le habían bloqueado sus cuentas. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces ese es el criterio. No, tiene que venir de un gobierno extranjero. Por eso dice Pablo Gómez, es hasta malinchista esto. O sea, ¿cómo va a estar por encima un gobierno extranjero de nuestra propia administración? O sea, es una jurisprudencia que se puede tomar o dejar. También hay que decirlo, es la interpretación que hacen en este tribunal a conveniencia, a modo de Luis Cárdenas Palomino, porque pueden ellos no seguir esa jurisprudencia, pero lo hicieron y por eso también dice Pablo Gómez, es un tema aquí de voluntad, ¿no? No solo de reformas, porque sí, a veces caemos como que en esta idea de todo tiene que ver con las leyes, hay que cambiarlas por completo, pero al final del día los que han operado al sistema judicial ahí andan enquistados, ¿no? Sí. Y por eso la importancia de lo que se intenta hacer ahora al abrir toda esta información, pues es establecer un diálogo con la ciudadanía en donde se plantee cuáles son los problemas que se están enfrentando para hacer justicia, para evitar la impunidad y en este caso para recuperar también pues lo que se robaron, ¿no? Sí, nada más. Sí. Es un llamado, Así llamado. Es. Bueno. Sí. Vamos a escuchar un poco más. La verdad es que no tengo muy claro. Fue tanta la información que el día de hoy se presentó que lo estuvimos diseccionando. Vamos a escuchar un poco más y ahorita comentamos qué es algo que vamos. Habla sobre las personas bloqueadas, ¿no? Sí, sobre esta explicación. Las personas bloqueadas. Con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo, que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano, que debería pues, interesarse
justamente lo contrario, ¿no? Este es un problema de otro orden. Tiene que darse, espérame tantito, se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando. El argumento es, este es un caso, hay decenas y centenares de casos. En la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobado por la segunda sala, y que no todos, quiero insistir, los jueces aplican a ciegas. No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera. Pues ahí está la explicación completita de Pablo Gómez y de sus implicaciones, que son muy importantes en su dimensión. Oye, e interesante también cómo se explica la triangulación que se hizo del dinero, ¿no? Cómo García Luna y los suyos se llevaban primero el dinero a Barbados. Además, o sea, en cuentas mexicanas llegaba el dinero de estos contratos públicos y rápidamente lo mandaban a Barbados y de ahí lo regresaban a Florida. De tal manera que pues gastaban a manos llenas. Y la pregunta es, ¿en Florida no se generó ninguna alerta? ¿Cuál es el mecanismo de protección que tienen en Estados Unidos? O sea, ¿o también se hicieron de la vista gorda? Porque no gastaron poco dinero. ¿Qué pasa en ese tránsito? ¿Qué pasa en Florida? O sea, tú llegas ahí y tienes una tarjeta con la que puedes gastarlo todo y nadie te va a preguntar nada. Así es, pero por eso la importancia, o sea, esta facilidad con la que vemos ahora en esta explicación que vamos a escuchar, con la que se mueve el dinero, se va y desaparece, es justamente, refiere la importancia que tiene cuando de pronto se identifica un movimiento o ciertos movimientos financieros que son irregulares y que se hace un congelamiento de cuentas o se solicita un congelamiento de cuentas y que ahora, pues lo que dicen es, si conceden amparos y si no estamos en posibilidad de hacer eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa todo esto que vamos a ver, inmediatamente se vuela el dinero. Y una cosa que también es importante aquí es cómo estos contratos o este dinero que venía de contratos de dependencias de gobierno, algunas veces incluso les cobraban contratos que ni siquiera existían. O sea, ya el colmo del cinismo. Vamos a ver. El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29.920.195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Entonces ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió, jamás. Oye, yo pensando que García Luna tenía sus casas porque le dieron un crédito de Infonavit, que andaba pague y pague, porque algunos dicen, ay, quizás sí es inocente, o sea, con esto que amasó de fortuna, además tiene cómplices y ya observamos las personas, las empresas, o sea, es un tema
muy delicado y que seguramente no sabríamos de este asunto si no hubiera ganado López Obrador. Eso también hay que tenerlo claro, porque muchas veces dicen, ay, es que López Obrador es igual a los demás. Pues no, con Mido, con Anaya, no se sabría de esto, porque eran parte de lo mismo, eran el entramado, eran parte de la oligarquía que gobernaba este país y por eso, mientras más se sepa es mejor. Ha dicho López Obrador, ya lo ha reiterado en esta mañanera, lo importante es que la vida pública sea cada vez más pública. Cuando el propio Pablo Gómez habla de lo que ganan los funcionarios, dice, ¿cómo es posible que algunos sean tan arrogantes para decir, con dinero público yo debo ganar esto por encima de la Constitución, no me importa y hago lo que sea para ganar lo que yo quiera? Entonces ya cambió la política, aunque algunos quieran empujar para que haya un retroceso, para que estemos en el país del mundo del caramelo, de la simulación. Y bueno, pues en el caso de García Luna sí es de escándalo la corrupción y la pregunta que sigue siendo muy vigente es hasta qué punto Felipe Calderón no solo sabía, sino era cómplice, socio de todo esto, ¿no? Así es.